En mayo de 1970 la Unión Soviética comenzó a perforar la Tierra. No era una operación minera. No buscaban petróleo ni minerales. Era algo diferente. Querían saber qué había dentro del planeta. Realmente dentro. Más profundo de lo que ningún ser humano había llegado jamás. Los científicos tenían mapas. Tenían décadas de datos sísmicos. Tenían modelos que describían con precisión las capas de roca, las temperaturas esperadas, las fronteras geológicas que separan un tipo de corteza de otro. Estaban seguros de lo que iban a encontrar. Tan seguros que firmaron los informes antes de leer los resultados. Durante casi 20 años perforaron. Y a cada kilómetro que bajaban, el planeta respondía con algo que no estaba en ningún mapa. No encontraron lo que esperaban. Encontraron agua donde era imposible que hubiera agua. Encontraron roca comportándose como plástico caliente. Encontraron fósiles de 2000 millones de años a una profundidad donde no debería haber sobrevivido nada. Y algunos de los investigadores que procesaron esos datos dijeron, años después, que desde entonces miraron el suelo que pisaban de una manera completamente distinta. El pozo Superdep de Kola es el agujero más profundo que la humanidad ha excavado. Tiene 12.262 metros. Y lo que encontraron dentro todavía no tiene explicación completa. Si los descubrimientos que la ciencia oficial tardó décadas en admitir te generan esa curiosidad que no se apaga fácilmente, quédate hasta el final. Lo que encontraron en Kola no termina con el agujero. Termina con una pregunta sobre todo lo que creíamos saber. Para entender por qué Kola fue tan perturbador, primero hay que entender lo que la geología decía con absoluta certeza en 1970. Los científicos habían cartografiado el interior de la Tierra durante décadas usando ondas sísmicas, las vibraciones que generan los terremotos al viajar a través del planeta. Era una técnica indirecta, como intentar entender la forma de una habitación escuchando el eco de tus propios pasos. Pero había funcionado lo suficientemente bien como para construir un modelo que nadie cuestionaba. La corteza terrestre estaba dividida en capas ordenadas y predecibles. A cierta profundidad, el granito de la superficie daba paso al basalto. A mayor profundidad, las temperaturas seguían una curva calculable. El planeta era, en esencia, un objeto estático que podía medirse desde afuera sin necesidad de entrar. En 1970, la Unión Soviética decidió entrar. El objetivo no era solo científico. Era político. Estados Unidos había lanzado un proyecto similar en la década de los 60, el proyecto Moole, e intentaba perforar el lecho oceánico hasta el manto terrestre. Los soviéticos respondieron con algo más ambicioso, perforar la corteza continental en la península de Kola, cerca de la frontera con Noruega, hasta una profundidad que nadie había alcanzado antes. La profundidad objetivo era de 15.000 metros. El plan era sólido. Los modelos eran precisos. Las predicciones eran claras. Lo que ocurrió bajo tierra no se parecía en nada a ninguna de las tres. Vale la pena detenerse un momento en la escala real de lo que se construyó en Kola, porque la mayoría de las personas que han oído hablar de este proyecto imaginan algo equivocado. El pozo Superdep de Kola no es un túnel. No es una mina. No es ningún tipo de estructura por la que un ser humano pudiera descender. Es un agujero de 23 centímetros de diámetro, menos ancho que un plato de comida, que desciende en línea casi recta durante más de 12 kilómetros. A partir de cierta profundidad, el diámetro se reduce aún más. La apertura en la superficie es tan pequeña que un adulto no podría meter el brazo completo. Y aún así, es el punto más profundo al que la humanidad ha llegado jamás bajo tierra. Para dar una perspectiva que se pueda visualizar, el monte Everest tiene 8.849 metros de altura. El pozo de Kola desciende 12.262 metros. Si se tomara el Everest y se enterrara en el agujero, la cima de la montaña quedaría a más de 3 kilómetros por debajo de la superficie. Y aún así, el pozo continuaría bajando. La Tierra tiene un radio de 6.371 kilómetros. Kola alcanzó 12,2 kilómetros. Eso es el 0,19% del camino hacia el centro. Después de 20 años de trabajo, la humanidad apenas rayó la superficie del planeta. Ese dato, más que cualquier otro, define la verdadera dimensión del misterio. Si con menos del 0,2% del recorrido ya encontraron cosas que destruyeron los modelos científicos más consolidados, ¿qué hay en el resto? La pregunta no tiene respuesta todavía.
Lo que sí hay son los descubrimientos que ocurrieron en ese 0,19%. Y empezaron a aparecer antes de lo que nadie esperaba. En 1974, el taladro pasó los 7 kilómetros de profundidad. Para los geólogos soviéticos, ese era el momento que habían estado esperando. Según décadas de estudios sísmicos realizados en toda la Unión Soviética, a esa profundidad el granito de la corteza superior debía dar paso al basalto, una roca más densa y oscura que formaba la corteza inferior. Esta transición tenía nombre, la discontinuidad de Conrad. No era una hipótesis menor. Era uno de los pilares de la geología estructural. Las estimaciones de recursos minerales, los modelos de movimiento continental, las predicciones sobre cómo se distribuía el calor interno de la Tierra, todo dependía de que esa frontera existiera donde los datos decían que debía existir. Los técnicos extrajeron las muestras de roca. Eran de granito. Las comprobaron, granito, ajustaron los instrumentos y repitieron el análisis, granito. Enviaron las muestras a laboratorios externos. Granito. La discontinuidad de Conrad no estaba ahí. Lo que los sismólogos habían interpretado durante décadas como un cambio de material, como el límite entre dos tipos distintos de roca, no era eso, era un cambio en el comportamiento de la misma roca bajo diferentes condiciones de calor y presión. El granito no se convertía en basalto a cierta profundidad. Simplemente cambiaba la forma en que respondía a las ondas sísmicas porque las condiciones a su alrededor cambiaban. La distinción puede parecer técnica. Las consecuencias no lo eran. Si las ondas sísmicas podían ser mal interpretadas de esa manera en un punto tan estudiado como la corteza bajo cola, podían estar siendo mal interpretadas en cualquier otro lugar del planeta. Los mapas del interior de la Tierra, construidos durante décadas a partir de señales indirectas, podían estar llenos de fronteras que en realidad no existían. El modelo no era ligeramente inexacto, era estructuralmente incorrecto. Nadie lo publicó inmediatamente. El segundo golpe llegó de los termómetros. Los modelos de temperatura eran claros. A 12 kilómetros de profundidad, los científicos esperaban encontrar aproximadamente 100 grados Celsius. Era una predicción con décadas de respaldo teórico. Lo suficientemente cálido para complicar la operación, pero manejable con la tecnología disponible. A medida que el taladro bajaba, los sensores de temperatura enviaban lecturas que los técnicos revisaban 2 veces, luego 3. A 12 kilómetros, la temperatura no era de 100 grados. Era de 180. Casi el doble de lo calculado. A esas temperaturas, los instrumentos electrónicos fallaban antes de completar las mediciones. Las brocas de perforación perdían el filo en horas en lugar de días. Los lubricantes se descomponían. Los componentes de acero se deformaban bajo una combinación de calor y presión que ningún material había sido diseñado para resistir. Pero el impacto más profundo no era técnico. Era conceptual. Si el calor a 12 kilómetros era casi el doble de lo previsto, los modelos de distribución térmica de la corteza estaban fundamentalmente equivocados. Y si esos modelos estaban equivocados, las predicciones sobre cómo se mueven las placas tectónicas, sobre dónde se forman los volcanes, sobre cómo circula el calor desde el interior del planeta, todo eso estaba construido sobre una base que no correspondía a la realidad. El error no era pequeño. Era sistémico. Y todavía no habían llegado al descubrimiento más extraño. Hay un fenómeno que ocurre dentro del pozo de cola que casi ningún divulgador menciona, posiblemente porque es difícil de visualizar y aún más difícil de aceptar. A partir de los 12 kilómetros de profundidad, el granito dejó de comportarse como roca. El granito es el símbolo de la solidez permanente. Es la roca que usamos como metáfora de lo que no cede, de lo que resiste, de lo que permanece. Y a presiones de entre 300 y 400 megapascales, equivalente a miles de toneladas por metro cuadrado, ese granito empezó a comportarse como un material plástico caliente. No se fracturaba limpiamente bajo el taladro. Se deformaba. Fluía lentamente. Se cerraba alrededor del tubo de perforación como si intentara sellarlo. Los ingenieros tenían que aplicar fuerza constante no solo para avanzar, sino para mantener el agujero abierto. En varias ocasiones, cuando el taladro se detuvo por mantenimiento, la roca se movió y el tubo quedó atrapado. En septiembre de 1984, durante una pausa de operaciones, eso ocurrió de forma irreversible. Aproximadamente 5 kilómetros de tubería de perforación quedaron atascados dentro del pozo sin posibilidad de recuperación. Años de trabajo, equipamiento por un valor incalculable,
enterrado en un agujero que la propia Tierra había vuelto a cerrar. El equipo tuvo que empezar de nuevo desde una profundidad mayor, taladrando en ángulo desde una sección superior del pozo. La Tierra no era un objeto pasivo al que se le pudiera hacer un agujero y dejarlo quieto. Respondía. Y esa respuesta no tenía nada de metafórico. El tercer descubrimiento fue el que más desconcertó a los geoquímicos. A partir de los 7 kilómetros de profundidad, las muestras de roca extraídas llegaban húmedas. La explicación obvia, la contaminación de fluidos de perforación, fue descartada rápidamente. El análisis isotópico, que determina el origen de una sustancia estudiando la composición de sus átomos, mostró que el agua no procedía de la superficie. Su firma química era distinta a cualquier agua subterránea conocida. Contenía gases en proporciones que no podían provenir de capas superiores. Era agua antigua, atrapada dentro de la corteza durante millones de años, probablemente liberada de los propios minerales bajo la presión y temperatura extremas. Esto contradecía uno de los principios más básicos de la geología estructural. Se asumía que por debajo de unos pocos kilómetros, la presión aplastaba cualquier espacio vacío en la roca. La corteza debía ser compacta, sellada, completamente seca. No había margen teórico para que el agua sobreviviera allí. Y sin embargo, estaba. Lo que reveló ese agua no era solo su presencia. Era lo que implicaba sobre la estructura de la corteza. Si había agua filtrada a través de grietas a esas profundidades, la corteza no estaba sellada. Estaba fracturada, permeable, conectada internamente de maneras que los modelos no contemplaban. El agua profunda cambia la química de la roca que la rodea. Altera su comportamiento mecánico. Influye en cómo se transfiere el calor. Puede desencadenar reacciones que generan gases. Y si estaba presente a 7 kilómetros en Kola, podía estar presente en cualquier otro punto de la corteza continental del planeta. Esa conclusión no fue publicada de inmediato. Los informes circularon dentro de canales científicos restringidos durante años antes de que cualquier dato llegara a revistas internacionales. Pero el agua no fue lo más antiguo que encontraron. A alrededor de 6 kilómetros de profundidad en muestras de granito que no debían contener ningún rastro de vida orgánica, los investigadores encontraron microfósiles. 24 especies distintas de organismos marinos microscópicos, principalmente plancton unicelular con cápsulas de carbono bien conservadas, organismos que habían vivido aproximadamente 2000 millones de años atrás y que de alguna manera habían sobrevivido enterrados bajo kilómetros de roca, sometidos a temperaturas y presiones que según todos los parámetros conocidos deberían haber destruido cualquier estructura orgánica mucho antes. No estaban vivos, eran fósiles. Pero estaban reconocibles con sus formas intactas, sus estructuras internas identificables. La primera reacción fue de incredulidad. Los técnicos repitieron los análisis bajo el supuesto de que había habido contaminación durante la extracción. Las repeticiones confirmaron los resultados. Los organismos habían estado ahí durante 2000 millones de años, protegidos por la propia roca que los rodeaba, y la química del ambiente los había preservado en lugar de destruirlos. Esto planteaba una pregunta que los geobiólogos todavía discuten: si estructuras orgánicas podían sobrevivir bajo esas condiciones durante escalas de tiempo geológico, ¿qué límites reales tiene la preservación de material biológico en la corteza terrestre? ¿Qué otras formas de material orgánico o incluso de actividad química relacionada con procesos biológicos podrían existir a profundidades que nunca hemos alcanzado? La respuesta no está en Kola. Kola apenas llegó al 0,19% del camino. Mientras los geoquímicos procesaban los datos del agua y los fósiles, los técnicos de perforación notaron algo diferente en el barro de perforación que ascendía desde las profundidades. Burbujea. El barro de perforación es un fluido denso que circula por el tubo del taladro para lubricarlo, enfriarlo y arrastrar los fragmentos de roca hacia la superficie. Cuando empezó a llegar con burbujas de gas, la explicación más simple fue el calor. Pero el gas fue analizado. Era hidrógeno. En concentraciones significativamente superiores a cualquier predicción. Hidrógeno que no procedía de la superficie, que no era un residuo del proceso de perforación, y que aparecía de forma consistente en ciertas profundidades. Los niveles no eran estables, subían después de pausas en la perforación, bajaban durante la operación activa, como si los cambios de presión en el pozo regularan cuánto gas liberaba la roca circundante. El hidrógeno tiene dos características que hacen su presencia particularmente significativa. En geología,
Su presencia en grandes cantidades indica actividad química activa, no roca inerte. En biología, es fuente de energía para ciertos microorganismos anaeróbicos que no necesitan oxígeno ni luz solar para metabolizar. Los investigadores no afirmaron haber encontrado vida. Afirmaron haber encontrado las condiciones básicas que, combinadas con el agua y la temperatura registradas en Kola, teóricamente podrían sostener procesos químicos activos a profundidades que se asumían completamente inertes. La distinción es importante. Pero también lo es la implicación. Si la corteza terrestre genera hidrógeno de forma activa a estas profundidades en Kola, probablemente lo genera en cualquier otro punto equivalente del planeta. Y eso significa que el interior de la Tierra no es un archivo geológico estático. Es un sistema en funcionamiento. En 1992, la perforación se detuvo definitivamente. No por una decisión científica, por una combinación de factores que son, en retrospectiva, profundamente reveladores. El calor había superado los límites de todos los equipos disponibles. La roca plástica seguía cerrándose alrededor del taladro cada vez que la operación se pausaba. Los fondos, ya escasos durante los últimos años de la Unión Soviética, desaparecieron con la disolución del Estado en 1991. Y para 1992, ya nadie en el gobierno ruso estaba dispuesto a financiar un proyecto que llevaba 2 décadas destruyendo predicciones sin producir los resultados estratégicos que lo habían motivado. La profundidad máxima alcanzada fue 12.262 metros. El objetivo original era 15.000. El pozo quedó a 2.738 metros de su meta. En 1995, el sitio fue cerrado oficialmente. En 2008, parte de la infraestructura fue desmantelada. Hoy, en la superficie de la península de Kola, lo que marca el punto más profundo al que la humanidad ha llegado bajo tierra es una tapa de metal soldada sobre un agujero de 23 centímetros. No hay señalización especial. No hay museo. Hay un edificio industrial deteriorado en medio de la tundra ártica, y bajo él, un pozo que nadie volverá a abrir. Lo que sí permanece son los datos. Y los datos cuentan algo que los titulares sobre el pozo rara vez transmiten con precisión: no se descubrió un secreto puntual. No hubo un momento de revelación donde algo imposible apareció de repente. Lo que ocurrió fue más lento y más perturbador. Cada kilómetro que bajaba el taladro eliminaba una certeza. A los 7 kilómetros, desapareció la discontinuidad de Conrad. A los 12, la temperatura era el doble de lo calculado. En medio, apareció agua donde no podía haberla, fósiles que no debían estar ahí, y un gas que señalaba actividad química activa en roca que se asumía muerta. No fue un descubrimiento. Fue el colapso gradual de un modelo. Hay una historia sobre el pozo de Kola que circula en Internet desde los años 90 y que vale la pena abordar directamente, porque dice más sobre nosotros que sobre la Tierra. Según esa historia, los científicos soviéticos bajaron un micrófono hasta el fondo del pozo y grabaron sonidos que describieron como gritos humanos. La historia fue publicada inicialmente en un periódico finlandés en 1989, luego replicada en publicaciones religiosas norteamericanas como evidencia del infierno literal, y desde entonces ha circulado en foros, vídeos de YouTube y redes sociales como un hecho establecido. No hay ninguna evidencia de que ocurriera. No existe registro científico, no existe la grabación, no existe el micrófono en los archivos del proyecto. La historia fue generada en el contexto de los tabloides sensacionalistas de la Guerra Fría y reproducida por medios con motivos que no tenían nada que ver con la geología. Se menciona aquí no para ridiculizar a quien la ha escuchado, sino porque revela algo interesante. Cuando los descubrimientos reales son tan extraños y tan desconcertantes como los de Kola, la imaginación colectiva los amplifica en dirección sobrenatural. Agua donde no debería haber agua no es suficientemente aterrador para ciertos tipos de audiencia. Necesita convertirse en gritos del infierno. Pero la realidad de Kola no necesita ese añadido. La realidad es suficientemente perturbadora. Lo que el pozo Superdep de Kola cambió no fue la geología de un punto concreto de Rusia. Cambió la epistemología de las ciencias de la Tierra. Antes de Kola, los geólogos confiaban en la sísmica como herramienta de mapeo interno. Los modelos construidos con esa herramienta se trataban como representaciones fiables del interior del planeta. Los libros de texto describían capas, fronteras y transiciones con una precisión que sugería conocimiento directo.
Kola demostró que ese conocimiento era indirecto, y que la interpretación de las señales indirectas tenía errores fundamentales que solo podían detectarse yendo allí en persona. Ese es el legado real del proyecto, no los descubrimientos individuales, sino la demostración de que los métodos que usamos para conocer el interior de la Tierra desde la superficie tienen límites que no conocíamos. Si la discontinuidad de Conrad no existía donde todos los sismólogos decían que existía, ¿qué otras fronteras dentro del planeta son interpretaciones incorrectas de señales ambiguas? Si el calor a 12 kilómetros era casi el doble de lo previsto, ¿qué tan precisas son las predicciones sobre el calor a 100 kilómetros o a 1000? Si aparece agua y actividad química activa a profundidades que se asumían inertes, ¿qué procesos están ocurriendo en la corteza profunda que todavía no hemos medido porque todavía no hemos llegado? El pozo más profundo de la historia apenas arañó la superficie de un planeta que todavía no comprendemos. Y esa es la frase que los científicos de Kola repitieron, en distintas formulaciones, durante décadas después de que el proyecto terminara. Hay algo que vale la pena llevarse de esta historia. Durante décadas, la geología construyó mapas detallados del interior de la Tierra sin haber entrado en él. Esos mapas eran precisos, coherentes entre sí, y respaldados por generaciones de investigadores respetables. Y cuando finalmente se fue a verificar uno de esos mapas de forma directa, resultó que varias de sus características más importantes simplemente no existían. La pregunta que Kola deja no es sobre el planeta. Es sobre el método. ¿Cuántas otras cosas que damos por conocidas, en cualquier campo, están construidas sobre señales indirectas que nunca hemos verificado directamente porque el acceso directo es demasiado difícil, demasiado caro, o simplemente imposible con la tecnología actual? No es una pregunta que tenga respuesta hoy. Pero es la clase de pregunta que vale la pena sostener. Si este tipo de historias, donde la ciencia y la incertidumbre no están en lados opuestos sino entrelazadas, te genera esa curiosidad que no se apaga con una respuesta simple, suscríbete y activa la notificación. Cada vídeo en este canal empieza donde la mayoría termina, en la pregunta que nadie estaba haciendo.